Pauta de Análisis por la 100.5. 8:35 de la mañana y ya están con nosotros como cada martes para ir haciendo el análisis de cómo vienen la mano, como se dice en Argentina, como viene la mano. Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días. Buenos días. Y don Víctor Maldonado, lo podríamos decir, cientista, analista político. Sí. Ha pasado por muchas además otras labores. Sí, es verdad. Oye, ¿cómo ven? Estamos en una semana distrital, ¿ya? Pero lo que sabemos hasta ahora es que han habido varios errores. Por ejemplo, yo digo error porque ya a esta altura hasta el presidente del Partido Republicano habla de un error cuando se filtra desde la DIPRES un oficio que pone en cuestión o en serios riesgos de desaparecer algunos esenciales para la opinión pública, que es el alimento de la JUNAEP, Calle Segura. Es decir, hay un listado de programas que podrían desaparecer. Y esto mezclado con la discusión sobre la ley de reconstrucción, que es muy relevante para el gobierno. Entonces, ¿cómo ven, así como puntapié, el clima en el que el gobierno se está desenvolviendo para llevar adelante esta discusión? Don Víctor. Bueno, al parecer la explicación es que la DIPRES no comunica bien y que la palabra podría haber sido otra más que la que se empleó. Pero esto es una confesión de un error gravísimo, porque Mark Twain decía que la diferencia entre una expresión correcta y una casi correcta era la diferencia entre centella y centolla. Entonces, cuando se gobierna, lo primero que hay que dominar es las palabras que uno usa. Aquí hubo un oficio firmado por el ministro de Hacienda que explicaba cómo había que orientar la construcción del presupuesto en base a grandes áreas. Y una era de esto sáquelo de aquí. Y ahí estaban cosas emblemáticas. Entonces la gente no reaccionó mal, reaccionó tal cual se espera de una autoridad responsable que te está informando que va a descontinuar programas. O sea, esto es bien grave. Y lo que a mí me sorprendió fue que empezó a distribuirse, no si había sido un error, sino quién eres el erróneo. Entonces, el primero candidato que se ofreció solo fue DIPRES. No, yo fui, perdón. Pero otros apuntan al segundo piso. Y eso, el que apunta al segundo piso es el presidente del partido eje de gobierno. Entonces aquí no se sabe qué se está cobrando como cuentas, pero hay una diferencia interna que están aflorando en un momento muy delicado donde no se dominan las palabras. Muy, muy mal. Hugo Herrera, ¿coincide con Víctor Maldonado o bajarías por otra ventana? A ver, yo creo que sí hay un problema en el gobierno y que... ¿Qué sería en el segundo piso? ¿Lo pondrías tú? O? Mira, yo creo que diría que hay dos problemas. Uno es el de, claro, la organización entre aquí los distintos mandos o autoridades dentro del gobierno, en virtud de la cual uno espera que haya coordinación en las declaraciones, al menos, consistencia, digamos. Y lo segundo es que me parece que le falta al gobierno de Kast lo mismo que le estaba faltando al gobierno de Sebastián Piñera. Lo que Longueira llamó en su minuto el relato. O sea, aquí tenemos... Que ahora cambió el nombre, ahora le llaman narrativa. Claro. Ahora, claro, varió. Porque es lo mismo. Hemos avanzado mucho. Ahora se llama narrativa. Pero ahí yo creo que al gobierno le ha faltado, porque en este momento, si pensamos, el único relato al que se remite el gobierno cuando ve problemas es el relato de la economía. Y es importante la economía, sin duda. El fútbol también es importante, la economía es muy importante y una política responsable y una irresponsable se discierne por la economía. Pero la economía en política hay que ponerla en perspectiva política. O sea, esto no significa caer en el populismo, pero sí dar siempre la visión que está detrás del hombre, de la sociedad, del ser humano, qué sé yo, sustentando los cambios o las nuevas políticas o sacar un... Yo no estoy en contra, por ejemplo, en principio, de que se terminen programas que ya venían. Eso, por principio, uno puede cambiar en el camino. Pero hay que explicar por qué. O sea, no puede ser que esto vaya de oficio por una recomendación que se le ocurrió al ministro por ahorrar plata, digamos. No puede ser que programas tan sensibles
su eliminación sea justificada de ese modo, digamos. O sea, Claro yo creo que- que el modo de la justificación aquí es lo que falta. Y eso es falta de discurso político. Sí. Ahora, una cosa es también uno podría decir, realmente el gobierno tiene un problema de narrativa porque llegó con una narrativa muy clara que era ser un gobierno de emergencia para un país que estaba en crisis, ¿no es cierto? Y en un muy mal momento. Y el presidente vuelve a repetir el tema de la crisis y de que el gobierno anterior lo hizo pésimo y dejó todo, digamos, en el suelo el sábado reciente. Esto no es un discurso que fue solamente en la campaña, sigue estando muy presente. ¿Esa es la narrativa, Hugo, que tú dices que no alcanza? Lo que pasa es que yo creo que no alcanza por una razón así bien, bien específica, que es que la narrativa de excepción es una narrativa sobre circunstancias, o sea, sobre el marco en el cual tú estás operando, Sí. pero no sobre el fondo de tu posición política. O sea, yo puedo tener una posición política y digo, porque hubo un derrumbe, de qué sé yo, hubo unas tormentas y voy a cambiar, voy a suspender ciertas políticas y avanzar con otras, eso se entiende. O estamos desbordados con la inmigración, qué sé yo, o estamos desbordados en el problema de la seguridad con carabineros, todo eso se entiende. Pero lo que no se entiende es la falta de justificación. Y yo creo que en el caso de esta minuta del Ministerio de Hacienda, digamos, lo que hay es simplemente falta de justificación. Sí, Digamos. ya. Y ahí tomo esa misma liana que plantea Hugo, Víctor Maldonado. El fin de semana, el domingo, en el DF, venía una muy interesante entrevista a Sebastián Edwards. Y él planteaba que Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, que no había otro ministro más poderoso de los tiempos de Alejandro Foxley. Y muchos dicen el tema hoy día es el poder enorme que tiene la figura del ministro de Hacienda, incluso más o en gallito con el comité político. A ti te ha tocado conocer bien los gobiernos por dentro, Víctor, y entender bien cómo operan, ¿no es cierto?, estas fuerzas. ¿Te parece que el ministro Quirós es un ministro todopoderoso que podría explicar quizás estos forcejeos? A mí lo que creo que para un gobierno importa más que todo es si en el comité político hay ministros sólidos, eslabones fuertes de la cadena. Yo no tengo duda de que todo el mundo puede tener en algún momento poder y usarlo discrecionalmente, pero rápidamente se tiene que hacer cargo de las cosas que hace. Para mí, punto de vista, reflexionándolo harto, yo no veo a Quirós como un eslabón fuerte, lo veo como un eslabón débil. Eres como el único que lo ve así. Sí, lo veo no porque no esté usando el poder, porque lo está usando, porque la relación con el presidente es fuerte, porque le tiene totalmente confianza, porque él es el que pone la línea en Hacienda. Pero su relación, la negociación como la está llevando, la están salvando los ministerios del área política. Yo no veo esto de que acabamos de conversar, es de su ministerio. Este es un gobierno que debiera estar hablando de seguridad y está hablando de cómo fallaba la seguridad en el gobierno anterior. O sea, este fin de semana secuestraron a 2 personas y asesinaron a balazo, pero a muchos, a 10. ¿Le importa a la gente los asesinatos del año 2025 o le importa lo que está pasando ahora? Entonces, este es un gobierno que habla de otras cosas y no de sus responsabilidades. De un ministro que toma decisiones que después desarma. No es que no tome decisiones, es que después toma la contraria. Lo pillan en se filtra un documento interno que no podía no filtrarse y hay que hacerse cargo de quién lo desmiente. Bueno, ¿de cuántas cosas se ha desmentido? Yo no lo veo un eslabón fuerte, lo veo un eslabón clave que está fallando. ¿Para qué decir la ministra de Seguridad? No mencionemos la vocera, porque eso ya sería para llorar. Entonces, yo no veo que en los lugares claves esté un equipo sólido, sí, con relato y con acción efectiva. Ahora, es interesante ese punto y también lo que planteas tú, Hugo, porque si hay algo que en el cual la campaña presidencial y en ese entonces la candidatura de José Antonio Kast le dio cancha, tiro y lado a los otros candidatos, era en su manejo comunicacional. Detectó rápidamente, conectó muy rápidamente con los agobios de la ciudadanía, logró conceptualizar el sentido de urgencia y de emergencia. No es que llegó con problemas de comunicación, tenía un repertorio comunicacional muy potente.
pero hoy día pareciera ser que ese repertorio, como ustedes dicen, está en cuestión, pero además la vocera, no me quiero sumar a que todo el mundo es como capotera, es como súper fácil ya pegarlo hoy día a Maracidini, pero efectivamente tuvo un bajón en las encuestas muy importante, le está costando comunicar porque ya como que entró, ¿no es cierto?, en un loop de mucho cuestionamiento. Entonces, ¿es solo un tema comunicacional lo que está atravesando el gobierno hoy día o su proyecto es muy complejo también de llevar adelante? Sí, no, yo creo que estamos ante un problema más complejo claro, yo lo pondría, efectivamente hay problemas personales en algunos cargos, digamos, que podrían estar deteriorando el desempeño, pero lo de Quirós, por ejemplo, yo lo veo como expresión manifiesta de la falta de un planteamiento político de fondo, ¿no? El tema de la seguridad efectivamente es un tema en que al gobierno se lo están dando porque es un tema de derechas, por decirlo así, pero que además no es meramente económico, es mucho más, es más humano, tiene más que ver con la humanidad. Es cotidiano. Pero en cambio aquí lo que estamos viendo es que el gobierno lo apretan y arranca para donde mismo, digamos. La diferencia es que Piñera era el ministro de Hacienda, digamos, pero está arrancando en la misma dirección, hacia temas de economía, hacienda, presupuesto, pero no viendo el problema de fondo, digamos, el problema de producir legitimidad política, porque eso es lo que se le pide a un gobierno. Primero, producir legitimidad política y a partir de esa legitimidad ir adoptando decisiones e ir orientando al país. Si tú no tienes esa legitimidad, pierdes. Ahora, en la campaña, efectivamente, tú dices algo que es muy cierto. El gobierno captó algo, sacó el 58%, digamos. O sea, el candidato Kast tuvo un muy buen desempeño. Pero a eso hay que ponerle dos factores. Uno, que tú podías hablar de los temas sin todavía gestionarlos. Y ahí estamos viendo que también hay un problema, sobre todo en seguridad. Y que el gobierno se prestaba para darle como un buen fiesta, digamos, porque tampoco es que lo hayan hecho demasiado bien. Entonces, había un problema ahí de gestión, que es la típica dinámica que en Chile tiende a pasar, que la izquierda se desentiende de la gestión y la derecha se preocupa solo de la gestión. Entonces al final terminamos, o solo de la economía y los otros no les importa. Entonces terminamos en un diálogo de sordos. Y yo creo que eso es muy negativo para el país, entonces la campaña tampoco puede ser una medida, sí, digamos. Víctor Maldonado Guerrera, crucemos la vereda. Porque también acá es importante, los gobiernos hasta ahora, ¿no es cierto?, en Chile, las oposiciones han sido poderosas y se netean o se requiere del otro para poder avanzar. ¿Cómo ven ustedes a la oposición? Porque lo que estamos viendo ayer fue el Partido Comunista, el Frente Amplio a la Moneda, casi como una visita formal, porque la verdad es que el gobierno dice no voy a desagregar mi proyecto, ellos dicen vamos a rechazar el proyecto. Pero y alguien ayer, algún diputado decía, ¿para qué se juntan con ellos si son irrelevantes? Víctor, ¿es el problema de la oposición hoy día, que es irrelevante? No, el problema del país es que tiene que tomar decisiones que se mantengan en el tiempo. Uno puede aprobar una ley si tiene una mayoría circunstancial, pero lo que tiene que asegurarse es que esa ley permanezca. Y para eso tiene que pensar no en el día, no en el mes, sino que en el largo plazo. Y ahí tiene que juntarse con los que piensa distinto. Porque las únicas reuniones inútiles son las reuniones en las que los dos están de acuerdo. Porque ¿para qué te juntas si ya...? Claro, es pero verdad. si hay diferencias, es ahí donde el diálogo... Entonces a mí me pareció un comportamiento extraordinario de las dos partes, de ir a decirse las cosas de frente y además, porque no solamente se dijo no estoy de acuerdo contigo, también si ustedes lo separan, yo apoyo completamente tal cosa. O sea, se inició la negociación. El país no puede depender de unos poquitos votos que pueden cambiar en cualquier momento de bando. Tú dices lo del Partido de la Gente. Sí, porque el Partido de la Gente, la única duda que uno tiene es cuándo se desarma y termina de arrancársele su último diputado. Que uno dice, si dura mucho, durarán 2 años. Entonces, si el país depende del más débil, esto no está bien construido. Entonces, yo creo que si uno dice, evaluemos bien lo que está haciendo cada autoridad, García está haciendo su pega muy bien. Los que fueron a hablar están haciendo el puente que tienen que hacer. La oposición no puede oponerse a la idea de legislar, porque eso es lo mismo que legislar sin ideas. O sea, uno tiene que enfrentar el diálogo con las diferencias
ante la ciudadanía, porque en los argumentos está la fuerza. Si el gobierno no tiene argumentos, no tiene fuerza. Ahora, Entonces, el gobierno ya tiene, por lo menos en la aprobación de la idea de legislar, al parecer ya tiene ya tiene los votos del Partido de la Gente. De todos modos, Franco París y Pamela Giles han puesto como en Corcovean entredicho. un poco, claro. Sí, dicen, bueno, todavía no hemos firmado nada. Bueno, pero el hecho de que el partido cuente con los votos del Partido de la Gente, que le da la mayoría, ¿eso es lo que podría estar haciendo irrelevante a los partidos de izquierda o el problema es que no han definido, no han logrado encontrar qué significa ser oposición hoy día, Hugo? A ver, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Ya. Yo creo que hay un problema que tuvo el gobierno pasado y que nunca lo resolvió, fue el de tener dos coaliciones apoyándolo, digamos, que es lo mismo que hay hoy día, dos coaliciones en la oposición. Entonces, mientras tú tengas dos oposiciones, la oposición va a ser irrelevante porque tú te alías con una parte y tienes ya el 60, 70, 80% de apoyo a los proyectos. Ahora, yo creo que jugando bien, el gobierno debiera tender puentes más allá del Partido de la Gente. O sea, ¿cómo no incorporar en decisiones sobre seguridad a la Democracia Cristiana, al PPD, al Partido Socialista, que son partidos que han tenido en la mente y en el gen, digamos, ese tema desde el inicio de la concertación? O sea, no hay aquí un movimiento probablemente más cercano a los problemas de seguridad que lo que fue en su minuto la concertación, entre otras cosas porque la estabilidad política dependía también de eso, digamos. O sea, no voy a entrar en detalles históricos, pero eso hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que la clave de eso es precisamente apuntar a argumentos políticos, argumentos no de Hacienda, porque tú con mera Hacienda lo único que vas a hacer es espantar a esos sectores que podrían ser los que construyan, que contribuyan a construir un pacto amplio. Claro, ahora las izquierdas pueden sentarse a conversar y a negociar porque tienen presencia parlamentaria, pero eso no sé si significa, Víctor Maldonado, que esté entendiendo a la ciudadanía a la que representa y que esté poniendo ancla en generar, ¿no es cierto?, como en constituirse una fuerza política influyente, poderosa, porque una cosa es que tú tengas poder porque tienes un voto, pero otra cosa es si tú estás logrando ser una fuerza política social, o como tú decías recién, ¿no?, de legitimidad política, claro, y social. Yo tengo la impresión de que la oposición tiene una tarea por cumplir, y esa tarea por cumplir es la constitución de un equipo sólido, moderado, que incluya desde socialista hasta la DC, no sé qué, y que empiecen a actuar con respaldo técnico en las principales decisiones. Eso no está pasando. Hay dos grandes bloques, pero así no se funciona, y hay que ofrecer al gobierno, ¿qué es lo que la oposición ofrece a un gobierno cuando actúa bien? La corresponsabilidad de las grandes cosas. O sea, en este momento lo que está pasando es que todo lo que haga el gobierno, la responsabilidad de todo lo que ocurra queda en manos exclusivas del gobierno, porque lo que tiene son los votos. Por eso no hay ningún apoyo para adelante. ¿Le conviene eso? Acabamos de ver esto de que hay ministros mal evaluados, pero se nos olvidó una cosa muy importante. Cuando uno ve la encuesta, el que ha bajado más es Kast. Él es el que ha absorbido la ausencia de ministros con peso y, por lo tanto, si falla la vocera, el que vocea es Kast. Si la ministra de Seguridad falla, entonces el que habla de seguridad es Kast. Si el ministro de Quirós le va mal en el Parlamento, entonces el que explica es Kast. ¿Y qué está pasando? Que el que baja es Kast. ¿Y eso ha ocurrido con qué velocidad? Extraordinaria velocidad. Entonces el gobierno está trabajando como si su labor fuera debilitarse en vez de buscar apoyo. Y eso significa que a alguien le está fallando la habilidad política máxima, que es construir mayorías. Se está manteniendo con lo que tienen. Claro, Claudio Alvarado y el ministro Rubinot están de cabeza en eso. Hugo Herrera, para cerrar y así el punto final. A ver, sí, yo creo que el gran desafío del gobierno y de la oposición más centrista es llegar a grandes acuerdos, porque esa es la salida en definitiva para la crisis del bicentenario, digamos. O sea, si hay un problema en Chile es un forado en la legitimidad de las instituciones políticas, partiendo por el Congreso, y lo que se necesita en el mediano y largo plazo es un gran acuerdo que no se ha producido en ninguna sede. Entonces, la sede que queda es probablemente la del acuerdo, de un gran acuerdo entre el gobierno y la oposición moderada.
8:55, todo en curso. Seguiremos mirando ahí, ¿no es cierto?, los movimientos políticos. La otra semana ya comienza la discusión en el Congreso y veremos. Hugo Herrera, muchas gracias por estar Muchas acá. gracias. Víctor Maldonado, un gustazo como siempre. Un gusto.